Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros en el día de hoy. Todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción de este vídeo. Temas con relación al Gran Premio de Bahrein, temas con relación a los rendimientos, impresiones de los equipos y muchísimo más. Así que todo eso lo vais a tener detallado en la descripción de este vídeo. Vamos a dar comienzo primero con una preocupación meteorológica que están teniendo los equipos de cara a este fin de semana. La preocupación meteorológica es la siguiente, y bueno, estáis viendo que no es la probabilidad de lluvia en este sentido, porque obviamente estamos en Bahrein y es muy difícil que llueva. No digo que es imposible, porque literalmente la semana anterior a los test de pretemporada llovió, bueno, diluvió, mejor dicho, pero bueno, no va a llover este fin de semana en el circuito internacional de Sakir. El problema es el tiempo, justo a la columna que está más cerca de mí ahora mismo, a la derecha de vuestras pantallas. ¿Veis esa máxima de 35 km por hora de viento tanto el jueves, día de libres, como el viernes? Aunque el viernes realmente desciende un poco, pero van a estar alrededor de esos 30-35 km por hora durante el jueves, y para la clasificación estará en torno a los 25-30 km por hora. El problema no es solo ese, que ya de por sí sería un problema muy grande que haya unas ráfagas de viento tan grandes durante este fin de semana y que además al final son inestables, porque hay un momento en el que hay una gran ráfaga de viento, pero luego no se mantienen, no son estables. No es que tengamos esa ráfaga del viento durante toda la sesión, por lo que es un problema, porque cada vez que afrontes una curva donde haya mucho viento, pues puede cambiar al final. El problema es que además en la carrera no va a ser ese, con máximas de 8 km por hora, como estáis viendo. Sobre todo este problema que genera, y por lo que hay una preocupación grande, es en cuanto a las configuraciones de cara a la carrera. Va a ser complicado saber si efectivamente estás acertando o no de cara a la configuración, porque realmente con temas de viento, pues al final ya sabemos que estos coches son muy sensibles, son unos coches que se va solucionando. Por ejemplo, Ferrari el año pasado era de quien más lo sufría, pero que los hacían muy inestables dependiendo de cómo te afectase el viento. Así que veremos cómo afecta este fin de semana esta preocupación que tienen ahora los equipos que ha surgido. Independientemente de ello, vamos a pasar al siguiente de los temas, y tenemos que hablar con relación al equipo Aston Martin, y tenemos que dar comienzo por unas palabras que ha dado Pedro de la Rosa. Ya sabemos, ex piloto de Fórmula 1 durante varios años, logró un podio, logró el récord de la pista del Gran Premio de Bahrein, del circuito de Bahrein, lo tiene él y no se ha superado desde que lo logró cuando se inauguró casi este circuito. Todavía se mantiene ahí él con ese récord que parece muy difícil que se rompa realmente. Ha habido ocasiones en las que se ha acercado muchísimo, pero lo ha conseguido mantener. Bueno, y actual embajador del equipo Aston Martin. Pedro de la Rosa tranquilizado con el rendimiento del equipo, es decir, sabemos que estamos en un punto donde hay mucha gente hablando, informando sobre en qué situación se encontrará el equipo Aston Martin, y hay gente que su optimismo ha caído después de escuchar a muchas de esas personas hablar y decir pues que serán quinto equipo, que serán cuarto equipo. Más o menos es lo general donde se les está poniendo, por detrás sobre todo de Ferrari, y también normalmente por detrás de McLaren o de Mercedes. Pero en este sentido, Pedro de la Rosa ha tranquilizado a los aficionados, sobre todo en una entrevista que ha dado a varios medios. Su frase célebre, que ya la había llegado a comentar durante la presentación de la MR24 y la repite ahora después de haber visto el rendimiento en pista del coche y comentar que los datos se correlacionan en pista, lo que dice es que este coche ha nacido bien y además dice que funciona. Así que en este sentido, Pedro de la Rosa tranquiliza a los aficionados. Lo que dice textualmente es lo siguiente: soy muy plano, no quiero pecar de optimista. El año pasado había mucho optimismo, pero el siguiente paso no va a ser como el de 2023. En el equipo estamos muy tranquilos, el coche ha nacido bien y funciona. El año pasado al final se fue muy optimista, y es lógico que se fuese, porque desde luego en sus manos había un coche que había mejorado muchísimo. Luego incluso se excedió a lo que pensaban. Ellos pensaban que iban a estar en una situación en la que incluso la llegaron a superar, pero por eso eran optimistas. Ellos hablaban de que la gran mejora que habían dado el año pasado pues estaba muy bien. Este año han progresado, y desde luego esta MR24 es mucho mejor que la MR23. Se han solucionado los problemas de final de temporada, sigue siendo competitivo, les hemos visto fiables, les hemos visto correr, ser rápidos, lo hemos visto durante estos test de pretemporada, les hemos visto incluso con menos problemas en este comienzo que McLaren, por ejemplo. Pero los rivales también mejoran, y los rivales también juegan un factor clave aquí.
Por eso todo el mundo, o en general, le están poniendo que van a ser quinto o cuarto equipo. ¿Va a ser seguro quinto o cuarto equipo? Quizá no, quizá sí. Veremos cómo se desarrolla. ¿Implica que no van a pelear contra Ferrari, aunque por ahora se les vea como el claro perseguidor a Red Bull? No. Tampoco es eso, por supuesto, y por eso es por lo que tranquiliza en este sentido Pedro de la Rosa, que además, sobre todo, y ya lo han comentado desde el equipo Aston Martin, pero en este sentido Pedro lo vuelve a recordar, que indica que lo más importante este año no va a ser cómo empieces. Puedes empezar en Bahrein de una forma y acabarlo de una forma muy distinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de final de temporada. El propio Aston Martin puede corroborar eso, le ocurrió el año pasado, pero no es el único caso. También Ferrari o Mercedes progresaron mucho a lo largo del año, o McLaren sobre todo fue quien más salto hacia adelante dio, así que son muy conscientes de que este año no pueden volver, porque además sería volver a fallar con el desarrollo de este monoplaza, por lo que esperan ese ritmo de progreso exagerado, ese ritmo de progreso agresivo que comentó Dan Fallows, esperan que funcione, porque además Pedro de la Rosa que comenta que les sirvió mucho el aprendizaje que tuvieron durante final de temporada con el AMR23. Ya sabemos que durante los propios grandes premios estuvieron recopilando datos, sobre todo para la próxima temporada, y efectivamente comenta que espera de verdad que esto haya sido efectivo y que consigan con ese ritmo de desarrollo mantenerse o incluso recortar aún más la distancia. Las palabras del ex piloto de Fórmula 1 son las siguientes: tengo la sensación de que todos venimos aquí con muchas ilusiones, pero no se pueden interpretar estos 3 días de pretemporada como la final. Esto es un punto de partida y desde Bahrein veremos dónde estamos. Esto es una carrera de evolución y estamos bastante confiados en nuestro desarrollo. El año pasado nos ayudó mucho a entender el coche y en qué dirección tienen que ir las evoluciones. Además, y esto ya es más cercano, como estamos viendo, de Pedro de la Rosa para este rendimiento de Aston Martin, también Fernando Alonso se ha pronunciado al respecto sobre el claro objetivo que Lawrence Stroll tiene en Aston Martin. Este ya lo sabíamos, pero desde luego que ha quedado más visible en los últimos días porque se ha estrenado el documental Drive to Survive y hay un plano de Lance Stroll, primer plano, donde dice: quiero construir el mejor equipo de Fórmula 1. Pero esto ya lo sabíamos, ese es el objetivo que tiene el canadiense desde que llegó a la categoría, desde que compró en su día Force India, lo convirtió en Racing Point y luego pasó a ser Aston Martin. Siempre han tenido ese objetivo, se ha ido construyendo hacia ese objetivo, se ha fichado nuevo personal, se ha construido la mejor fábrica que hay ahora mismo en Fórmula 1, todavía a falta de terminarse, que termina en septiembre el túnel de viento. Ya sabemos que ese es el objetivo, se están dando pasos de gigante para conseguirlo y Fernando Alonso, por lo tanto, ha respondido confiando en cumplir la promesa. Una vez más, el piloto asturiano demuestra que tiene confianza plena en que este equipo va a triunfar. Como lo dijo la primera vez que estuvo con ellos en 2023, que él decía que este equipo triunfará. La duda está en si Alonso seguirá o no para entonces, pero sabe que este equipo logrará hacerlo. Y ahora lo que comenta Alonso es nuevamente demostrar esa confianza, demostrar creer en lo que está intentando conseguir Lawrence Stroll. Están invirtiendo muchísimo en conseguir eso, están dando pasos de gigante, y Fernando por su parte lo que quiere es involucrarse para conseguir hacer recortar los tiempos que se necesitan para ser exitosos. ¿Cuánto tiempo se necesita? Bueno, pues vamos a ver, incluso que ahora las palabras que os vamos a leer de Alonso habla acerca de Red Bull. Red Bull compró el equipo Jaguar en 2005 y en 2009 ya estaban ahí más o menos, pero en 2010 es cuando realmente pelearon, en 2009 con un cambio de reglamento. Si miramos los años, más o menos para ese justo cambio de reglamento que hubo en 2009 coincide con la creación de Aston Martin, coincidiría con 2026, realmente sería ya 5 años, que es cuando justo Red Bull empezó a ganar. ¿Será que va a ser ahí? Pues desde luego que no, pero ahí es una ventana, es una puerta muy buena, ahora encima teniendo su propio motor en propiedad, bueno, en propiedad es el de Honda, ¿no? Pero que al final es tu propio motor, no eres cliente de Mercedes, por así decirlo, pues eso es una muy buena opción. Pero Alonso es en lo que se quiere involucrar, en conseguir hacer recortar esa distancia y quizá en ese 2025 estar ahí. Aún así, como decimos, pues confía en ese optimismo que tiene Lawrence Stroll. Lo que dice textualmente es lo siguiente: creo que hay que soñar a lo grande y ser realistas al mismo tiempo, dice Fernando, aunque llevará tiempo, sin duda.
Creo que la competencia es muy fuerte, pero sí, supongo que cuando Red Bull también llegó a la Fórmula 1 y compraron Jaguar en aquel entonces, ya sabes, tal vez nunca pensamos que una compañía de bebidas sería el mejor equipo en este momento. Y tomó tiempo, pero con el tiempo se puede llegar a ese punto. Creo que Laures tiene esa visión y vamos a tratar de ayudarle a acortar tanto como sea posible esos plazos. Que además, por contrapartida, había un equipo el cual ellos promulgaban, hablaban de un plan de 100 carreras, que por cierto las 100 carreras hubiera sido ya este año, pero ahí les estamos viendo, y que iban a conseguir hacer triunfar, que iban a conseguir pelear por títulos y demás. Encima, durante ese transcurso, que no ha sido como ellos esperaban, no han confiado en el propio Fernando Alonso y les ha salido muy mal, que es el equipo Alpine. El equipo Alpine, que ya sabemos, en su día pues se hablaba, ellos lo comentaban, Luca De Meo lo decía públicamente, también en su día cuando llegó lo decía ya Otmar Schnauer, tenían ese plan de 100 carreras para conseguir hacer funcionar el equipo y para convertirlo en un equipo contendiente al título, lo que convenció también a Fernando Alonso de regresar. Lo que pasa es que luego ya cuando Alonso vio el percal que había ahí dentro, sobre todo en ese 2022, que es cuando ya comienzan a hacer cosas extrañas porque no se ve... En 2021 dentro de lo malo hubo una mínima estabilidad porque estaban trabajando de cara a ese 2022 y lo tenían muy claro. Ya en 2022 se desencadenó todo. Entonces, bueno, ya vio el percal y se marchó de ahí por patas, pero ese plan de 100 carreras era el que tenían. Contando 2022, vamos a suponer que ellos ya, ellos decían del plan de 100 carreras desde 2021, pero bueno, digamos que en 2022 es cuando empezasen esas 100 carreras, hubiera sido casi en este 2024, 2025, si lo ponemos en 2022 como punto de partida, es el año para pelear. En 2021 hablaban de 2024 de haber ya recortado la distancia con la que empezasen en el nuevo reglamento y estar ahí peleando por el título. Y estamos en una temporada en la que va a ser el peor año, parece, del equipo Alpine. Están bastante mal, veremos el rendimiento que acaban teniendo en Bahrein y ahora públicamente Bruno Famin, el nuevo el director principal del equipo Alpine, ha hablado y se olvida de ese plan de 100 carreras porque el objetivo que tienen este año, fíjate que por lo menos eran optimistas y el año pasado hablaban de recortar la distancia frente a Mercedes y Ferrari, que luego perdieron, no es que no la recortasen, sino que encima perdieron posiciones contra McLaren y contra Aston, pero bueno, ya se olvidan de ese plan de 100 carreras y su objetivo para este año es hacer crecer el equipo, hacerlo desarrollarse y hacerlo mejor. Las palabras de Bruno Famin han sido las siguientes: nuestro objetivo este año será generar la dinámica en la mejora del coche y la mejora del equipo también, es decir, el equipo en su conjunto y no solo en pista. Es mucho más que poner un objetivo en términos de resultado final o posición en el campeonato o establecer un número de podios. Lo que realmente necesito ver es esa dinámica. El coche es lo que es ahora mismo, lo importante es poder desarrollarlo junto al equipo con las fábricas de Viry y Enstone, y en pista todos empujando para mejorar. Veremos qué tal les va el equipo Alpine. Yo ya os he dicho que creo que sí que van a conseguir mejorar a lo que vamos a ver en Bahrein. Pinta mal en el circuito de Sakir, pero creo que conseguirán algún rendimiento mejor a lo largo de la temporada. Veremos si es así. Por cierto, si os interesa, este fin de semana corren con la livery rosa, que rosa tiene poco, pero bueno, van a correr en teoría con esa livery rosa. Vamos a pasar al siguiente de los temas y os tenemos que hablar uno de los temas más importantes de la semana, sin lugar a dudas, antes de que comience el Gran Premio de Bahrein. Ya está habiendo muchas informaciones. En el momento de grabación de este vídeo no se ha anunciado. Yo me curo en salud por si acaso se anuncia en estas 2 horas que quedan para la publicación del vídeo, pero la investigación de Red Bull sobre el caso de Christian Horner ya habría finalizado. El informe de más de 100 páginas ya estaría en las oficinas de Red Bull en Austria. Las oficinas de Red Bull, no las de Red Bull Racing, porque esto no lo están tratando solamente desde el equipo de carreras, sino que lo están tratando desde la empresa matriz, desde Red Bull, básicamente. Se tiene previsto una decisión hoy o mañana. No sabemos cuándo sería esta decisión, será cuando saquen la evaluación ya desde Red Bull y digan si es culpable o no y qué van a acabar decidiendo, pero se espera dicha decisión hoy o mañana, antes del comienzo de la temporada. Quieren finalizar esta investigación antes de que dé comienzo el Gran Premio de Bahrein, por eso al final antes del día de los libres. No solo se quiere dar una solución por el comienzo de la temporada, sino porque la empleada que le habría denunciado está meditando emprender acciones legales
legales, por lo que por lo menos por parte de Red Bull quieren tenerlo cerrado cuanto antes. Además, hay un conflicto interno en todo este caso Christian Horner. Mark Masechitz, que es el hijo que ha heredado las acciones de Dietrich Mateschitz, que fue el fundador de Red Bull, que posee actualmente el 49% de todo Red Bull, prefiere deshacerse de Horner. El conflicto llega porque el principal accionista tailandés, que posee el 51% de las acciones, es decir, 2% más, tiene realmente más poder que tiene Mateschitz, ha protegido hasta ahora a Horner. Entonces, con este conflicto también se está lidiando internamente desde Red Bull y esa decisión veremos si se acaba realizando tanto hoy o mañana y se acaba anunciando. Esta es la información que tenemos. De Telegraph es quien ha informado además también de que la empleada, quien en teoría habría denunciado a Horner y demás, está planteándose emprender esas acciones legales. Veremos cómo evoluciona, pero parece que quieren tenerlo solucionado antes del Gran Premio de Bahrein. Me parece lógico. Veremos cuál es al final la decisión de todo esto, qué es lo que ha ocurrido. Yo sigo esperando que Red Bull diga exactamente qué es lo que ha pasado, por qué le han investigado y cuál acaba siendo esa decisión, quién acaba siendo su sustituto en caso de que no continúe y demás. Mientras tanto, por otro lado, Helmut Marko se ha pronunciado también en el día de hoy en uno de los medios alemanes al respecto sobre posibles sustitutos de Sergio Pérez en el caso del que el mexicano no continúe, sobre algo de lo que también se pronunció Marko hace unos días, indicando que, vuelve a decir, depende de él la renovación. Si tiene un buen rendimiento, renovará. En caso de que no lo tenga, se buscará un sustituto. ¿Cuándo se va a decidir? Esto es importante para lo que ahora os vamos a comentar. Bueno, pues lo que comentó Marko también cuando hablaba de la renovación de Checo es que esto se tomará la decisión durante verano, durante el parón veraniego, es donde quieren ya empezar a tener esa decisión para en septiembre anunciar cualquier decisión que tomen, tanto la renovación de Checo como la sustitución por parte de otro de los pilotos. Esto es importante, sobre todo para el primer piloto que le han preguntado, y es que le han hablado acerca de Sainz. Sainz es ahora mismo el piloto en el mercado, claramente en el mercado, porque no puede quedarse en su equipo, no va a intentar ni siquiera una renovación, está claramente buscando otro, porque ya sabemos que le sustituyen por Sainz, por Hamilton, mejor valorado. Al final, Carlos es el mejor piloto valorado ahora mismo en el mercado, claramente. Le han preguntado sobre un regreso de Sainz a Red Bull, porque recordemos que Carlos salió de Red Bull, y lo que han dicho es que ahí viene por lo que os he dicho, cuándo va a tomar Red Bull la decisión. Cree Helmut Marko que Carlos querrá tener su futuro asegurado antes de lo que ellos quieren tomar la decisión, por lo que no podrían llevarlo a cabo. Eso es lo que ha dicho Helmut Marko. Aún así, un regreso de Sainz a Red Bull es muy complejo. Le han preguntado sobre Ricciardo, que es uno de los mejores pilotos mejor situados para ser el sustituto de Checo en caso de que busquen una sustitución. ¿Y qué es lo que ha respondido Helmut Marko? Primero, le pone como condición a Ricciardo para entrar siquiera en ser un contendiente al asiento, ganar claramente a Yuki Tsunoda. Si consigue ganar claramente a Tsunoda, sí que será un candidato al asiento. Ahora bien, y esto lo añade Marko, si es a la inversa, si es Tsunoda quien gana claramente a Ricciardo, Tsunoda será candidato a Red Bull, es lo que ha comentado Helmut Marko. Y también le han preguntado al respecto sobre Albon. Ya sabemos que hubo informaciones de que en teoría ya tendría o le estarían intentando firmar un acuerdo para tener prioridad sobre su futuro, eso ya os lo contamos en su día, pero todo esto es de cara a 2026. ¿Por qué? Porque Albon tiene contrato, y esto es lo que recuerda Marko, hasta 2025, así que si estamos hablando del próximo piloto de Red Bull, del piloto que va a correr por lo menos mínimo durante 2025, Albon no puede estar en esa conversación porque tiene contrato con Williams hasta ese mismo año. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que hablar con respecto al equipo Mercedes. Hay mucha incertidumbre todavía sobre el equipo Mercedes porque realmente dieron altibajos durante los test de pretemporada, hay informaciones que indican que están mejor de lo que quisieron mostrar porque se habían ocultado. Bueno, lo que comenta Toto Wolff es que tiene el deseo
deseo ya de llegar a Bahrein y ver realmente los rendimientos, porque ahí van a conseguir sacar una mejor idea de dónde están, que ellos, por supuesto, después de los datos, pues se pueden hacer una idea, pero lo que no saben son sus rivales, por lo que quiere ver realmente en qué posición se encuentra este W15. Además, habla al respecto sobre el monoplaza, dice que los datos han sido positivos, que se han correlacionado con lo que tenían en el simulador y que los dos pilotos han transmitido buenas sensaciones. Que lo de esas buenas sensaciones, lo que se dijo es que Hamilton no había transmitido buenas sensaciones, pero bueno, veremos qué es lo que han acabado transmitiendo y veremos en qué posición se encuentran. Ya os dijimos esa información de que se habla que efectivamente se habían estado ocultando. Llevo diciéndoos yo que yo no me fío de Mercedes desde el día 1 de test de pretemporada, porque no se les ha visto demasiado fuertes. Sí que es verdad que acaban al final con el segundo mejor tiempo del último día, pero porque Russell en los últimos 15 minutos, 20, pone neumáticos C4 o C5, ya no recuerdo qué compuesto era, pero vamos, un compuesto más blando que el que se va a poder llevar en el Gran Premio de Bahrein, y hace vuelta rápida para ponerse segundo. Pero no se les había visto demasiado fuertes, sí que en ritmo de carrera habían demostrado un buen ritmo también, y yo siempre os he dicho que al final si hay un equipo que sabe ocultarse es Mercedes. Así que eso es lo que dice Toto Wolff, espera llegar a Bahrein para sacar más conclusiones. Sus palabras han sido las siguientes: nuestro objetivo en los test era entender lo mejor posible el coche que tenemos. Recordemos en este sentido que el W15 ha cambiado de una forma muy grande, por lo que por eso querían entenderlo. Ahora nos podemos concentrar en llevar a cabo los retoques necesarios para ganar rendimiento en Bahrein. Pronto nos haremos una idea de nuestra posición y la meta que tenemos por delante es reducir la brecha con los líderes. Los pilotos están muy contentos con el equilibrio y una buena base de trabajo. La correlación fue acorde a nuestras simulaciones, parece ser correcta y es algo motivador. Además de todo esto, Lewis Hamilton, en unas palabras que publica la BBC, medio por supuesto británico muy importante, ha contado el proceso para firmar por Ferrari. Lo que ha dicho es que ha sido además un proceso muy rápido. Esto ya os hemos informado, que la información que hay por lo menos es que todo esto se empieza a fraguar en enero, incluso antes de enero Sainz tenía ya casi cerrada su renovación, la tenían acordada, no firmada, ahí estuvo el problema, y en enero empieza a surgir esa posibilidad en las primeras semanas de enero, y el 1 de febrero se anunció todo. Así que dice que fue muy rápido hasta el punto de que no llegó ni siquiera a contarse a sus padres porque no le dio tiempo para poder contarlo. Sus palabras han sido las siguientes: no lo hablé con nadie, no se lo dije a mis padres hasta el día que se anunció, entonces nadie lo sabía. Recordemos aquí que incluso Toto Wolff se enteró también el día de antes. Realmente quería hacerlo por mí mismo, tenía que descubrir qué sería lo mejor para mí. Surgió la oportunidad y pensé, está bien, tengo que pensar por un segundo. No tuve mucho tiempo para pensar, tuve que seguir mi instinto y decidí aprovechar la oportunidad. Lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo: Liberty Media, la empresa que posee los derechos de retransmisión de Fórmula 1, quiere adquirir Dorna, la empresa que posee los derechos de MotoGP. Recientemente ya sabemos que estas dos empresas se llevan bastante bien, es más, ha habido informaciones de que trabajan para llevar a cabo un gran premio conjunto, algo que es complicado, pero bueno, que se está intentando buscar la forma de llevarlo a cabo. Y esta información es por parte de Forbes, y es que parece que Liberty Media está interesado en adquirir la compra de la empresa de Dorna. Dorna está valorado en 4.000 millones de euros, una cifra que realmente Liberty Media ahora mismo podría llegar a comprar, porque al final sabemos que Liberty Media está en auge, gracias sobre todo a la Fórmula 1, pero por muchos otros negocios que llevan también, y podrían perfectamente comprarlo siempre y cuando Dorna quiera vender, que por supuesto esto también juega un papel importante. Puede valer 4.000 millones, pero si yo no quiero vender, o me pagas 8.000 millones o no te lo vendo. Ahí ya luego veremos ese papel también en la negociación, pero esa es la intención. Y oye, yo como un aficionado, sobre todo a Fórmula 1, pero que como en MotoGP soy más aficionado que otra versión en Fórmula 1, también intento analizarlo. En MotoGP es puramente aficionado. Viendo lo que han sido capaces de hacer Liberty Media con la Fórmula 1 en términos de show, en términos de espectáculo y demás, para mí en MotoGP me gustaría también quizá ver si son capaces de explotarlo mejor, si consiguen
a darles un boom como le han dado a la Fórmula 1 también y hacerlos crecer más. Veremos si efectivamente al final MotoGP Dorna acaba siendo adquirido por Liberty Media, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los otros contenidos diarios que vamos a seguir realizando previos al Gran Premio de Bahrein, que por cierto, os lo recuerdo, el jueves es día de libres porque el viernes es día de clasificación, porque el sábado es día de carrera. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente.